Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Señor, estamos frente a tu palabra en este momento y te rogamos que nos ayudes a interpretarla. Que tú permitas, Señor, que en este día podamos decir lo que tú sabes que como pueblo necesitamos oír de ti. Habla a nuestras vidas y permite, oh Dios, que al estar frente a tu palabra estemos dispuestos a obedecerte. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. La carta que leímos, hermanos, o la parte de la carta que leímos, se trata de la epístola a los romanos. Esa es la carta que inicia la sección que tenemos en el Nuevo Testamento, que conocemos como las cartas. Y es una carta que seguramente fue escrita antes de que terminara el tercer viaje misionero de Pablo, más o menos para los años 57 al 59 después de Cristo naturalmente. Y es posible que esta carta haya sido escrita desde Corinto y fue escrita especialmente para los hermanos de la iglesia en Roma. Y es importante resaltar esta idea de que fue escrita para la iglesia, porque en ella vamos a ver una serie de temas que solamente puede entender el hombre y la mujer que ya es parte de la iglesia. El hombre y la mujer que ha conocido a Dios y que sabe que debe una vida a Dios y que esa vida debe tener algunas características que le dicen a los demás que somos cristianos. Entre los temas que se tratan en esta carta está la fe, la salvación y de manera muy particular algunos consejos, algunas instrucciones acerca de cómo debe conducirse el pueblo de Dios. Instrucciones que contribuyen a que el pueblo de Dios crezca, a que la iglesia como cuerpo se desarrolle, pero además a que cada uno de nosotros, al retirarnos cada semana a nuestros hogares, tengamos la convicción de que en donde quiera que estamos, somos parte del cuerpo de Cristo. Y este texto que hemos leído de manera específica, este capítulo 12, los primeros 5 versos tienen un énfasis especial, primero en la forma en que debemos dar cuenta frente a los demás de que hemos conocido al Señor, y en segundo lugar, de cómo en la vida de la iglesia nos ponemos a disposición del Señor para que Él, con nuestras habilidades, con nuestros conocimientos, con lo que nosotros podemos hacer, estemos listos, prestos para actuar como manda el Señor en beneficio de la iglesia. Y vamos a ver algunos versos de esta carta, como ya indicamos, solamente los primeros 5 versos. Y el primer versículo, es decir, capítulo 12,
versículo 1 nos sorprende con la manera en que el apóstol comienza a despachar lo que él quiere enseñar. Fíjese que empieza diciendo: les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Yo creo que cualquiera que conoce cuál es la autoridad que tenía un apóstol, no apóstol como decimos en el día de hoy, apóstol de vitrina ni nada por el estilo, apóstol como era Pablo realmente, apóstol como lo que significa en verdad un apóstol, todo el que sabe el nivel de autoridad que tenía Pablo, seguro ve cierto choque en la manera en que él habla a los hermanos. Posiblemente él pudo haber dicho: yo les instruyo, yo les mando, yo les digo, yo espero de ustedes. Sin embargo, el apóstol parece saber que ante un pueblo que igual que él ha sido lavado por la sangre de Cristo, él lo único que tiene distinto a ellos es tal vez una mayor responsabilidad. Pero que en cuanto Cristo es el pastor de las ovejas y como Cristo es el gran Señor, y toda vez que sabemos que frente a la presencia de Cristo, pastores y congregados, todos somos hermanos en el nombre del Señor. Esa es la razón por la que Él no exige, no indica, no dice que se debe hacer exactamente así. Y de esa manera Él nos enseña a nosotros como cristianos que cuanto más alto es mi título entre los hermanos, cuanta más alta sea la responsabilidad que yo tengo entre mis hermanos, mayor debe ser la humildad que exhiba frente a estos. Tal como el mismo Cristo dijo: el mayor entre ustedes debe ser el servidor del resto de los hermanos. Entonces, fíjese que el texto dice que el apóstol comienza diciendo: les ruego, hermanos. Pero él nos dice: yo les ruego por mí, o yo les ruego por lo que ustedes saben, o les ruego por lo que se supone deben hacer. Dice: les ruego por las misericordias de Dios. Es decir, esto es del Señor. Aunque hombres y mujeres vayan y vengan, esto sigue siendo la iglesia del Señor. Y esto adquiere mayor sentido cuando nos damos cuenta de que lo que yo hago es sencillamente la manera en que yo pongo lo que soy al servicio del Señor, única y exclusivamente para la extensión de su reino. De manera, hermanos y hermanas, que el apóstol Pablo en esta primera parte del texto, sobre todo en estas primeras expresiones de este capítulo 12, nos confronta seriamente sobre la manera de ser iglesia en el día de hoy, sobre la manera en que se quiere ser iglesia sin entender a veces que Cristo, que es el mayor entre nosotros, Él fue el primer servidor. Él mismo lo dijo, que pudiendo él buscar servirse, buscó más bien ser el servidor entre sus hermanos. Y el apóstol dice: les ruego. Después del ruego viene lo que realmente él quiere decir: la presentación del cuerpo ante Dios como símbolo de un todo. Fíjese que él dice: les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cualquiera puede pensar que el apóstol está diciendo: presenten su cuerpo y ya delante de Dios. Presentar el cuerpo podría ser suficiente. Pero lo que sucede es que en el texto está presente una figura que consiste en presentar la parte de un todo y en ella representar todo lo que se quiere indicar. De ahí que cuando el apóstol dice: presenten su cuerpo, él está diciendo: como el cuerpo es depositario, es el que manifiesta las emociones, es a través de él que se manifiesta todo lo que es el ser humano. Concentren en sus cuerpos
todo lo que ustedes son y ustedes como un todo, preséntense ante Dios. Y solo de esa manera el culto de cada domingo, de cada miércoles, de cada momento será sacrificio vivo, santo, agradable y racional frente a Dios. Lo que quiere el apóstol indicar, hermanos y hermanas, es que de no entender que para que el culto sea realmente un sacrificio al Señor, una ofrenda al Señor, tiene que ser el producto de un pueblo que enteramente se ha entregado al Señor. Y aunque es a través de sus labios que se expresan las alabanzas, aunque es a través de las manos que expresamos el gozo y cuantas cosas, aunque es a través del cuerpo que como espejo tal vez de lo que somos, mostramos al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros. El apóstol dice, traigan el cuerpo, pero no vayan a traer el cuerpo dejando el resto de su ser, de su esencia, es decir, su alma, su espíritu, sus pensamientos, todo lo que ustedes son, concéntrenlo en su cuerpo como instrumento de Dios y tráiganlo como ofrenda al altar del Señor. Es como si dijera, tomen en cuenta como ejemplo el momento de las ofrendas y junto a sus monedas concentren en todo su cuerpo sus anhelos, sus deseos, sus habilidades, todo lo que ustedes son y pónganlo frente al altar del Señor. El apóstol menciona la idea del sacrificio porque posiblemente él está pensando en lo que se hacía en el culto judío, presentar ante Dios el sacrificio. Pero fíjese que él dice, el sacrificio de ustedes es diferente porque es un sacrificio vivo. Quiere decir que ustedes voluntariamente vienen como sacrificio al Señor. Nadie los obliga. Ustedes voluntariamente van a venir ante el Señor. Es un sacrificio santo porque ustedes como cristianos se han apartado para Dios y es agradable porque al salir del corazón no les resulta a ustedes gravoso. Y dice el apóstol, ese es en realidad un culto racional. O sea, un culto pensado, un sacrificio pensado, un sacrificio que ustedes han hecho producto de la convicción que tienen de lo que es Dios y de lo que es su iglesia. Un sacrificio que si bien tiene emociones, no deja de tener el corazón de ustedes, el cerebro, la mente de ustedes, producto de lo que ustedes saben que el Señor ha hecho en ustedes. Ustedes por su propia cuenta vienen al Señor. En un tercer momento, el apóstol dice, miren, para que ese sacrificio pueda darse, ustedes tienen que hacer una diferencia entre ustedes y los que no conocen al Señor. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no sean ustedes igual a cómo se mueve este tiempo, a cómo se mueve la gente. No sean ustedes igual a cómo camina el sistema que no conoce a Dios. Sean ustedes distintos. ¿Cómo? Sean diferentes en la manera en que ustedes se consideran siervos de Dios, servidores de sus hermanos. Sean diferentes en la manera en que ustedes se consideran instrumento de Dios y su mente y corazón no está al servicio de nada que no sea la voluntad de Dios. En pocas palabras, no sean ustedes solamente cristianos el domingo
entre las 8:30 y las 12:30. Y después de ahí, fiesta y mañana gallo. Sean más bien entregados enteramente, en todo momento, en donde quiera que están. Entonces fíjese que él dice, renueven su corazón. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes se van a transformar solamente cuando su mente sea renovada por el poder del Espíritu. Y producto de esa renovación van a entender plenamente cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en este sentido se puede entender en dos dimensiones. Primero, la voluntad de Dios, lo que está expresado en sus palabras, los mandatos de Dios, lo que Dios quiere que se haga. Pero la voluntad de Dios también puede expresarse en el sentido de lo que Dios determina para mi vida, lo que Dios determina para mi futuro, lo que Dios determina para mi familia. Solamente cuando ustedes se hayan renovado, van a llegar a entender a plenitud cuál es la voluntad de Dios. El problema está, hermanos y hermanas, en renovar nuestras mentes para que sea como la mente de Cristo. Ahí es que está el problema muchas veces. Porque la mente renovada, según quiere Cristo, no se logra con el periódico, no se logra con cosas que nosotros conocemos en la cotidianidad. Se renueva la mente y el entendimiento con la búsqueda constante y permanente de la voluntad de Dios. Solo así se puede obtener esa renovación a la que se refiere el apóstol. A continuación, en el versículo 3, el apóstol manifiesta cómo esa gracia de Dios se expresa en cada uno de nosotros, de manera que estando nosotros en el pueblo, lleguemos a entender lo que realmente somos. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol habla aquí de cordura en el pensamiento acerca de nosotros mismos. Pero de cordura, dice el apóstol, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Es decir, conforme a la gracia de Dios que se ha expresado en nosotros. Por ello el apóstol dice, ni más alto concepto de ustedes mismos, pero tampoco un concepto más bajo del que Dios realmente quiere para ustedes. Y recuerde que el apóstol comenzó el texto siendo el ejemplo, porque él siendo el apóstol comienza diciendo, hermanos, les ruego. Y con ello muestra que él no tiene más alto concepto de él que el que debe tener. Pero también el apóstol sabe que no tiene un concepto más bajo de él mismo, porque sabe que aunque es servidor de sus hermanos, es tan valioso en el pueblo o en el cuerpo de Cristo como lo son todos. Y con ello el apóstol deja evidenciado que en el pueblo del Señor no hay nadie que tenga más valor que ninguno de nosotros, sino que en el cuerpo de Cristo todos somos del mismo valor. Todos somos igualmente valiosos. El que llegó ayer, el que tiene muchos años, el que tiene la alta experiencia, el que no tiene tanto, el que puede hacer una cosa, el que puede hacer la otra. En el cuerpo de Cristo, dice el apóstol, nadie tenga distinto concepto de sí que el que debe tener.
sino que todo el mundo piense de sí mismo, dice el texto, no con emociones, porque cuando yo pienso de mí con emociones, a veces no soy tan justo. No piense de mí tampoco con sentimentalismo, ni piense de ti teniendo en cuenta tus muchos estudios, tu alta experiencia. Dice el texto, ni siquiera dice con sabiduría, dice más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Y acuérdese que el apóstol ya habló de un culto que es racional. Y un culto racional da como resultado que todos pensemos de manera cuerda de nosotros mismos. Porque el ser humano, hermanos y hermanas, es como caballo desbocado. El ser humano, cuando comienza a pensar de sí de manera no muy cuerda o donde no hay mucha cordura espiritual, se desbordan las emociones y el amor cristiano muchas veces se envuelve como trozo de papel y va a parar al zafacón. Cuando no hay ese pensamiento con cordura, muchas veces yo no me doy cuenta que el hermano que está frente a mí necesita mis palabras de aliento para poder reforzar su fe. Cuando el pensamiento no tiene mucha cordura, yo no me doy cuenta que si bien Pedro no puede predicar como yo, puede cantar como yo. Si bien no puede saltar como yo, puede orar de otra manera. El fin es que dice el texto, nadie tenga más alto concepto, pero tampoco que sea demasiado bajo el concepto, de tal manera que yo crea que nada puedo hacer. Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Porque a fin de cuentas, hermanos y hermanas, nuestro valor radica en la figura de Cristo, que es el Señor de la iglesia y el gran pastor de las ovejas. Y la última parte, hermanos y hermanas, después que el apóstol en cierto modo ha presentado toda la fundamentación de lo que va a decir, ahora él comienza, digamos, a entrar en el clímax de lo que realmente él quiere expresar. Versículos 4 y 5, para ir terminando. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, asimismo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fíjese, hermano, a veces uno no piensa y como que uno no le da mucho valor a las figuras que hay en el texto bíblico. Pero esta figura en donde se presenta el cuerpo para con ello ejemplificar lo que es la iglesia, es más valiosa de lo que imaginamos. Fíjese que el apóstol no dice un rompecabezas ni un círculo, dice el cuerpo, porque el cuerpo tiene vida plena, el cuerpo se puede mover, el cuerpo puede ver cómo puede realizar, digámoslo así, sus diligencias. Sin embargo, cada parte del cuerpo es distinta, pero importante a la vez. E incluso aquellas partes, dice el apóstol en otro momento, que consideramos menos importantes, son las que más necesitamos y no se necesitan detalle para entender cuáles son. Por ello, el apóstol, hermanos, dice en esta parte, como si dijera, así como el cuerpo de ustedes tiene muchos miembros, así es la iglesia. Y por cierto que se usa la palabra miembros aquí para referirse al cuerpo, igual como decimos miembros de la iglesia.
Pero la palabra miembros relativa al cuerpo es mucho más profunda que la palabra miembro que usamos en la iglesia. Porque a veces en la iglesia decimos miembro siempre pensando en un libro negro o rojo en el que están inscritos los hermanos. Y cuando uno dice miembro, inmediatamente los ojos se van allá. Pero la palabra miembro del apóstol es más que eso. Se refiere a cada parte de nuestro cuerpo, que si bien esas partes se creen a veces que son independientes, escuche bien, solo cuando falta la otra parte del cuerpo, esas partes se dan cuenta que funcionan a plenitud porque todas las partes del cuerpo están. Si no, pregúntele a las personas que son diabéticas. Cuando un día quieren leer algo y se dan cuenta que la vista está algo borrosa, entonces como que uno reflexiona y dice, pero los ojos son importantes, yo no sabía. Pero pregúntele a las personas que tienen situaciones de los pies, de las piernas. Cuando un día se quiere levantar deprisa y se da cuenta que necesita ir más despacio de lo que necesita, si no reflexiona y dice, pero yo no sabía que las piernas eran tan importantes. O piense un día que usted se haya cortado en algún dedo y se le olvidó y se fue a rascar y fue a dar precisamente en la parte del dedo que estaba herida. Inmediatamente usted dice, pero ese dedo es importante, yo no lo sabía. Todavía más, hermano, usted va a la barbería, los hombres, y se corta el pelo. Y cuando usted sale, que le da ese sol que hay ahora, usted dice, oye, esta cabellera es necesaria. Y así mismo, hermano, como es el cuerpo que tiene partes que son notorias, otras que están cubiertas, pero son igualmente importantes. Así en la iglesia hay hermanos que son hiperactivos, otros son muy callados, otros son muy rabiosos, otros son mansos, otros son escandalosos y otros son callados como yo. Pero al final nos damos cuenta que si falta uno, es cuando llegamos a decir, nadie es aquí imprescindible, pero todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y a veces la gente quiere y piensa que todo el mundo tiene que cantar. Y si yo no canto, bueno, pues voy a ser bendita. O todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Pero lo rico que hay en el cuerpo de Cristo es que lo que no puedo hacer yo, lo puede hacer mi hermano que me queda al frente. Lo grande que tiene el cuerpo de Cristo es que dice el apóstol, de la manera en que en el cuerpo se tienen muchos miembros, pero oiga bien, no todos tienen la misma función. Si todo fuera mano, ¿con qué caminaríamos? Si todo fuera pies, ¿con qué agarraríamos? Si todo fuera boca, ¿cómo nos callaríamos? Así que, hermano, dice el apóstol finalmente, así nosotros, siendo muchos, somos solo muchos en número, porque en estructura somos un cuerpo, pero no dice un cuerpo en el pastor, en el hermano, en aquel, allá, cuya, un cuerpo en Cristo. Un cuerpo en Cristo. Y dice, todos miembros los unos de los otros. Hermanos y hermanas, el apóstol en este día, en primer lugar, nos demuestra que se puede decir la verdad sin menospreciar al que está a mi lado. Porque mire cuántas verdades dijo el apóstol ahí, y en ninguna despreció al pueblo. El apóstol nos enseña ahí que yo puedo decir tantas cosas a mis hermanos y muchas cosas duras que tengo que decirlas a veces porque me siento compelido en el nombre del Señor.
pero la puedo decir como parte del cuerpo, así como el apóstol la hace, que él es el apóstol de la autoridad y sabiendo que él es servidor de sus hermanos, comienza diciendo: hermanos, por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, esa misericordia que nos tiene en pie, esa misericordia que nos recuerda cada día ese gran amor de Dios, del que sin duda, si nos dejan, habría que hablar tal vez una hora más. El texto en este día también nos alienta a que como pueblo nos presentemos plenamente ante Dios, totalmente ante Dios. Mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, lo que yo tengo como habilidades, todo lo que yo soy, que como ofrenda lo traiga ante la presencia del Señor. Que nos entreguemos al Señor sin reservas. Como cantábamos anteriormente, si has conocido al Señor, alábale, porque Él se mueve en medio de la alabanza. Y después decíamos con más fuerza: oh no, a la distancia no. Acércate al altar, que allí es que está el Señor. Y la canción o el coro no quiere decir que usted viva aquí arriba, no. Acuérdese que Pablo habla de un culto racional, que es el producto de la vida cristiana, devocional, que constantemente llevamos, de tal manera que cuando llega el domingo, no es ese día que yo me voy a convertir para venir a la iglesia. Cuando viene a llegar el domingo, yo ya he vivido de tal manera para el Señor que mi presencia en el culto es una sumatoria o algo más que se suma al gran culto racional de la iglesia. Porque a veces uno como que viene, que es hoy que yo voy a conocer al Señor. No, hay que venir a la casa del Señor con un culto ya vivido en el corazón, para entonces juntos hacer un gran culto racional colectivo para la gloria de nuestro Dios. Y finalmente, ¿cuántas veces yo he dicho finalmente? Finalmente, el texto nos insta, hermanos y hermanas, a que veamos siempre como ejemplo de nuestra estima, como ejemplo de mirarnos a nosotros mismos, a Cristo mismo. Y de esa manera siempre voy a saber que soy valioso entre mis hermanos, pero nunca más que ninguno de los que comparten conmigo el culto racional al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esa palabra tuya siempre nos insta a caminar según tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a obedecerte y a caminar según tú quieres. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.